Una de las cosas más aterradoras que me han pasado ocurrió en lo profundo de los bosques de Kentucky, y todavía pienso en eso más seguido de lo que quisiera admitir. Un amigo y yo íbamos de excursión hacia nuestro campamento, ya de noche. Habíamos salido tarde, pero pensamos que no pasaría nada. Los dos teníamos linternas frontales potentes, conocíamos el sendero y ya habíamos hecho ese tipo de caminatas antes. Pero esa noche, el bosque se sentía diferente. Los árboles estaban tan juntos que apenas dejaban espacio entre sí. El aire era pesado, húmedo. Y cuando llevábamos ya varios kilómetros, la luz de las estrellas y de la luna había desaparecido por completo bajo el dosel. Más allá del alcance de nuestras linternas, todo era una oscuridad absoluta. Caminábamos en silencio, no por miedo, sino por respeto al silencio del bosque. A mitad del camino, mi amigo se detuvo de golpe. Señaló hacia adelante y susurró: «Ahí está la marca del sendero». A primera vista, yo también la vi. 2 puntos brillantes y reflectantes flotando frente a nosotros, tal vez a unos 2 metros del suelo. Parecían de esos reflectores de metal o plástico que se clavan en los árboles para marcar el camino. Pero algo no me cuadraba. El espacio entre ellos era demasiado amplio, y estaban completamente inmóviles. Aunque, al mirarlos bien, noté un movimiento casi imperceptible, como si lo que fuera que los sostenía estuviera respirando. Di un paso adelante y entrecerré los ojos, tratando de entender qué estaba viendo. Entonces me di cuenta, no estábamos mirando una marca del sendero, sino un par de ojos separados entre sí, que brillaban tenuemente en la oscuridad, como el reflejo en la retina de un animal. Pero eran grandes, mucho más grandes de lo que deberían ser, y demasiado altos sobre el suelo. Y sin previo aviso, se movieron. No fue un parpadeo, ni un paso, solo un movimiento extraño, como si la cosa se hubiera agachado o cambiado de postura. Y luego desapareció. Se desvaneció en la negrura sin hacer el más mínimo sonido. No hubo crujido, ni hojas moviéndose, nada. Solo silencio. Nos quedamos ahí parados, congelados, escuchando con tanta atención que sentía que los oídos me iban a estallar. Alcanzamos nuestros cuchillos. Ninguno dijo una palabra. Seguimos caminando, despacio, escaneando cada sombra mientras avanzábamos hacia el campamento. Cuando por fin encendimos la fogata, nos quedamos cerca de ella todo el tiempo. Hablamos fuerte, reímos más fuerte aún, cualquier cosa con tal de romper el silencio. Y quizás para convencer a lo que fuera que estaba allá afuera de que no éramos presas fáciles. De vez en cuando, alguno de los dos alumbraba la línea de árboles con la linterna, pero nunca volvimos a ver esos ojos. No creo que hayamos dormido más de unos minutos esa noche. Tal vez media hora, ya con la primera luz del amanecer, cuando el bosque volvió a sentirse como un bosque otra vez. Pero incluso entonces, no podía quitarme de encima la sensación de que nos habían estado observando todo el tiempo. Fuera lo que fuera, conocía el bosque mejor que nosotros. Y tengo la mala sensación de que solo vimos lo que quería que viéramos. Viví un tiempo en el centro de Idaho por trabajo, no muy lejos de un pequeño pueblo al borde de la cordillera Sawtooth. Pasaba la mayoría de los fines de semana haciendo caminatas o acampando solo para explorar la zona. Si alguna vez has estado por allá, sabes lo vasto y vacío que puede ser ese territorio. Cañones profundos, bosques espesos y largos tramos sin señal de celular, ni siquiera el más mínimo rastro de otras personas. Una tarde, a finales de septiembre, preparé mi mochila para una salida rápida de una noche hacia una parte poco transitada de la cordillera. Llevaba un mapa topográfico y había trazado una ruta fuera del sendero, subiendo hacia una cuenca alta con buena altitud. Salí algo tarde, así que cuando llevaba ya unos cuantos kilómetros, la luz comenzaba a desvanecerse. Elegí un pequeño claro plano,
justo debajo de una cresta, para pasar la noche. Desde ahí se veía un arroyo y la vista era bastante buena. No llevé nada sofisticado, solo una funda tipo bibi, una colchoneta y una manta. No hice fuego. Quise mantenerlo simple. A eso de las 8:30 ya estaba metido en el saco, escuchando cómo el viento se iba calmando. Me desperté a la 1 de la madrugada con un dolor de cabeza brutal. Venía en oleadas, una presión punzante detrás de los ojos que se iba y regresaba con la misma intensidad. Me quedé un rato tratando de entender qué lo estaba causando. Había bebido suficiente agua y no me había exigido demasiado durante la caminata, pero algo no estaba bien. Sentía la respiración apretada, como si no pudiera llenar bien los pulmones. Mientras yacía ahí tratando de aguantar, empecé a notar un sonido que venía desde la ladera, arriba de mí. No apareció de golpe, sino que fue haciéndose más claro poco a poco. Era una vocalización profunda, larga y con un ritmo extraño. Conozco bien los sonidos de los coyotes, alces, búhos, incluso de los pumas, pero esto no encajaba con ninguno. Sonaba como un whoop o un grito grave y prolongado, no en secuencia como los aullidos o chillidos, sino llamados aislados cada 20 o 30 segundos. Resonaba un poco entre los árboles y el tono se mantenía estable. Al principio parecía no moverse, siempre desde el mismo punto en lo alto de la cresta. Escuché durante unos 20 minutos, sin saber qué pensar. Cuanto más lo escuchaba, más extraño me parecía. No sonaba agresivo, pero era demasiado deliberado, demasiado constante y demasiado fuera de patrón para cualquier animal que haya oído antes en el bosque. Y eso me puso nervioso. Finalmente, con el dolor de cabeza empeorando y sabiendo que ya no iba a dormir, decidí empacar y regresar a mi camioneta. Sabía que había un viejo camino forestal más arriba del campamento, cerrado al tráfico, pero que conectaba con la carretera principal. Era más largo que el trayecto por el que había llegado, aunque más fácil de seguir en la oscuridad. Lo extraño fue que, mientras subía hacia el camino, el sonido pareció seguirme. No directamente detrás, sino siempre manteniendo la misma distancia, tal vez unos 200 metros más arriba, fuera de mi vista. Cuando me detenía, el sonido se detenía. Si empezaba a caminar de nuevo, 1 o 2 minutos después volvía a oírse. Nunca vi nada, ni logré acercarme, pero ese sonido se mantuvo en paralelo a mí mientras avanzaba, acompañándome por la cresta. Y entonces, en cuanto descendí unos 90 metros en altitud y rodeé la ladera del cerro, el dolor de cabeza desapareció. No poco a poco, sino de golpe. La respiración también volvió a la normalidad. Seguí caminando, y para cuando llegué a la camioneta, me sentía completamente bien. Más tarde esa mañana, ya en casa, me puse a buscar grabaciones de sonidos de vida silvestre en Idaho. Pensé que tal vez sería algún ave desconocida o una variación de un animal conocido que nunca había oído antes. Pero nada coincidía. Me sumergí en foros y grabaciones en línea tratando de encontrar algo parecido, hasta que me topé con unas grabaciones llamadas whoops, atribuidas al supuesto Sasquatch. Una de ellas sonaba inquietantemente similar a lo que había escuchado esa noche. No estoy diciendo que fuera eso. No tengo idea de qué fue lo que oí. Pero el tono y el patrón eran lo más parecido que encontré. He vuelto varias veces a esa zona general desde entonces, y nunca lo volví a escuchar. Incluso caminé por el tramo del bosque donde creo que provenía el sonido, pero no oí nada. No tengo una conclusión clara. Pudo haber sido algo natural que nunca había escuchado. Pudo haber sido algún fenómeno ambiental, un eco, una ilusión acústica, algo que confundiera la percepción. Pero diré esto, he pasado muchas noches en la montaña, y esa sigue siendo, hasta hoy, la más inquietante de todas.
He hecho muchas excursiones y campamentos con mochila a lo largo de los años, y he visto cosas realmente salvajes. Encuentros extraños con animales, tormentas repentinas, accidentes que casi terminan mal, pero nada me ha asustado tanto como los rayos. La primera vez que entendí de verdad lo peligrosos que pueden ser fue en el norte de Nuevo México, en una cordillera parecida a la Sangre de Cristo. Estaba en una caminata de 2 semanas por un sistema de senderos de gran altitud, muy popular entre los scouts. El terreno era hermoso, paisajes abiertos, praderas extensas, pinos dispersos, vistas enormes. Pero el clima ahí cambia en un instante. Una tarde, estábamos preparando la cena en el campamento. El cielo se veía un poco dudoso, con nubes formándose, pero el sol aún brillaba, así que no le dimos importancia. De pronto, ¡boom! Un rayo cayó sobre un árbol a unos 15 metros de nosotros, y el árbol prácticamente explotó. La corteza salió volando, la cena voló también, y todos saltamos en direcciones diferentes. Ese solo rayo cambió el ambiente por completo. Durante el resto del viaje tuvimos un par de tormentas más, pero ninguna volvió a acercarse tanto. Aún así, esa experiencia se me quedó grabada. La segunda vez, y la más aterradora con diferencia, fue en la cordillera Granite, en el centro de California. Estábamos haciendo una travesía de varios días por una zona remota, llena de lagos alpinos y valles de granito empinados. Algo así como la Sierra Nevada, para que te hagas una idea. Una noche acampamos junto a un río, al fondo de un cañón estrecho. El sitio era escénico y estaba marcado como zona oficial de acampada, pero recuerdo haber visto restos atrapados en los árboles, troncos, ramas, pedazos de madera encajados en lugares imposibles. Claramente, ese lugar se había inundado antes. A eso de las 2 de la madrugada me despertó el destello más brillante que he visto en mi vida. Tenía los ojos cerrados y aún así lo vi. Antes de poder reaccionar, el trueno estalló con una fuerza tal que sonó como si el mundo se partiera en dos. Y no fue solo el sonido, fue la presión, la vibración, el impacto. Es un estruendo que te sacude el alma. Y no paraba. Estábamos justo debajo de la tormenta. Los rayos seguían cayendo, los truenos se superponían, y la lluvia golpeaba con tanta intensidad que parecía querer ahogar la tienda. Los relámpagos eran tan frecuentes que el bosque entero se iluminaba a través de las paredes de la carpa. Se podían distinguir los contornos de los árboles como si fuera pleno día. En ese momento, realmente pensé que podía morir, ya fuera por un impacto directo o por una inundación repentina. La tercera vez fue en los Alpes Orientales, durante un viaje por Europa Central. Estábamos descendiendo de las montañas cuando una tormenta rápida nos alcanzó en una pradera alta. No había árboles, ni rocas grandes, solo nosotros en campo abierto. Cuando el cielo se abrió, los rayos empezaron a caer demasiado cerca para sentirnos seguros, pero no había a dónde ir. Lo único que pudimos hacer fue separarnos, agacharnos y esperar. Fue miserable y aterrador. Amo las tormentas eléctricas, de verdad. Cuando estoy en una cabaña o bajo un porche, viendo cómo el cielo se ilumina mientras estoy a salvo, me parece uno de los pequeños placeres de la vida. Pero cuando estoy expuesto, en medio del bosque o en la montaña, y escucho ese retumbar a lo lejos, ahí es cuando se activa ese miedo primitivo. Nunca me he sentido más pequeño ni más indefenso que durante esas tormentas eléctricas. Respeta el cielo, porque si no lo haces, te puede freír en un segundo. De niño acampaba todo el tiempo, pero después de mudarme lejos de las montañas por un tiempo, la vida se interpuso. Este viaje fue mi primera acampada en más de una década, y decidí hacerlo solo. El trayecto hasta donde iba era largo, y salí mucho más tarde de lo planeado. Terminé deteniéndome en un camino forestal tranquilo, dentro de un bosque nacional,
para pasar la noche. Mi idea era simple: dormir en la parte trasera de la camioneta. Para ser sincero, ya estaba anocheciendo cuando empecé a acomodar todo. Inflé el colchón de aire, extendí el saco de dormir dentro de la cabina. Recuerdo que me llamó la atención lo silencioso que estaba el bosque. No había ardillas, ni pájaros, nada. Solo silencio. Estaba bastante adentro, lejos de cualquier carretera principal, y supuse que era esa hora del atardecer en que todo se calma. Hasta que escuché un arrendajo estelar lanzar un grito de alarma. Si pasas tiempo en el bosque, sabes que los córvidos, arrendajos, cuervos, grajos, cuervos grandes, no hacen eso sin motivo. Lo hacen cuando hay depredadores cerca, halcones, búhos, coyotes o pumas. Levanté la vista justo a tiempo para ver una figura pasar en silencio entre dos árboles, a unos 25 metros. No pude distinguir la cabeza ni la cola, solo la parte trasera del cuerpo, moviéndose baja entre los arbustos, de un color dorado tostado. Al principio pensé que era un ciervo, pero se movía completamente en silencio. Y ahí me cayó la ficha. El suelo del bosque estaba cubierto por años de agujas de pino secas y hojas. Cualquier cosa que caminara sobre eso debía hacer algo de ruido. Los ciervos crujen al caminar. Incluso los osos hacen ruido. Solo los depredadores se mueven con ese sigilo. Era un puma. Por la dirección en la que iba, supuse que tendría que cruzar el arroyo junto al que estaba acampando. Me quedé atento, esperando verlo aparecer del otro lado, pero nunca volvió a verse. Fue ahí cuando empezó la incomodidad. Empecé a apurarme, guardando todo lo más rápido que podía. Desenrollé el saco, lancé el equipo a la parte trasera de la camioneta. La sensación de estar siendo observado crecía con cada segundo. En cuanto metí lo último, cerré la compuerta trasera de un golpe. Y entonces lo escuché. 3 pasos pesados entre la maleza. No un choque, no un ruido torpe, sino saltos fuertes y decididos. No se había ido del área. Entré a la camioneta y no salí hasta la mañana siguiente. He tenido osos caminando cerca de mi tienda, y he escuchado lobos aullar desde las colinas sobre mi campamento. Pero nada se compara con la intensidad de ese momento. Nunca llegué a ver por completo al felino, pero el grito del arrendajo, el silencio absoluto, y esos pasos firmes y medidos se me quedaron grabados para siempre. Saber que estuve a punto de convertirme en su cena. Llevé a mi novio, que es súper escéptico, a nuestro primer viaje de campamento en la zona del Monte Adams, porque había escuchado que ocurrían cosas extrañas relacionadas con ovnis por ahí. No llevábamos mucho tiempo saliendo. En el lugar donde acampamos, vimos algo que desafió por completo sus explicaciones escépticas, aunque no era nada que yo no hubiera visto antes. Luces que aparecían de la nada, se movían a gran velocidad y luego desaparecían. Otras aparecían y se unían entre sí antes de desvanecerse. Fue muy satisfactorio escucharlo decir: sí, no tengo idea de qué es eso. Unos meses después, fuimos a acampar con su papá y su padrastro, ambos veteranos con muchos años en el servicio forestal y la oficina de administración de tierras. Mencionamos el lugar donde habíamos acampado, y su padrastro, que no creía en nada de ese tipo de cosas, nos dijo que el área de Gifford Pinchot, cerca del Monte Adams, había sido su zona de trabajo durante años, sin que nosotros se lo hubiéramos mencionado. Nos contó que solían patrullar esa zona buscando ladrones de campamento. Nunca atraparon a ninguno, pero sí vieron muchas cosas raras en el cielo. Cuando le pedí más detalles, se puso un poco evasivo, aunque sí contó una historia realmente inquietante. Decía que por las noches aparecían enormes camiones madereros negros, sin luces, que parecían robar troncos en medio del bosque. Una noche, él y su compañero decidieron esconderse para atraparlos. Retrocedieron el camión entre los arbustos y esperaron en completo silencio hasta que el motor se enfrió,
para que nadie pudiera detectarlos con cámaras térmicas o visores nocturnos. Detrás de ellos no había nada más que bosque. Después de más de una hora en silencio, aparecieron unas luces enormes y brillantes viniendo desde atrás, desde lo profundo del bosque. Eran tan intensas que pudo ver con claridad todo el contorno del camión, las antenas, los reflectores y las siluetas en la sombra. Esto fue a principios de los años 80, así que no hablamos de luces LED ni nada moderno. Dijo que nunca había visto algo parecido. Luego, las luces se apagaron y todo quedó en silencio absoluto. No se escucharon motores, ni pasos, ni ruidos del bosque detrás de ellos. Amo a ese hombre, pero tiene la imaginación y la expresividad de una papa. No hay forma de que se haya inventado algo así. Y justamente por eso la historia resulta tan inquietante y creíble. Mi esposo y yo vivimos en un complejo de apartamentos con nuestro perro y nuestro gato. Detrás del edificio, hay un sendero que atraviesa el bosque y lleva a un parque donde solemos llevar al perro. Era un día entre semana y lo estaba sacando a hacer sus necesidades durante mi hora de almuerzo. Tomamos el estacionamiento que lleva al sendero, justo detrás del compactador de basura del complejo. Ese camino casi siempre está vacío, así que normalmente no nos cruzamos con nadie y el perro puede hacer lo suyo sin distracciones. Es un lugar muy bonito. Hay búhos, águilas calvas, ardillas y muchos pinos que suenan con el viento. A veces se escuchan autos pasar por la carretera principal que queda más adelante, pero ese día, algo se sintió diferente. Habíamos caminado hasta la carretera y luego dimos la vuelta para regresar. De repente, el viento se detuvo y me di cuenta de que ya no se oían los pájaros, que unos segundos antes estaban haciendo ruido. Fue entonces cuando lo vi, un hombre tirado boca arriba, a unos 3 metros, entre la hiedra. Al principio ni siquiera registré que era una persona. Me detuve, lo observé. Tenía los ojos abiertos, los dientes rotos y le faltaba la parte trasera de la cabeza. En ese momento mi perro se asustó y logró soltarse del arnés. El hombre estaba, sin duda alguna, muerto. Cuando llamé al 911, la operadora me preguntó si tenía un desfibrilador en el apartamento y si podía ir a buscarlo y volver. Le dije que no, pero que el hombre claramente había fallecido. Me preguntó si estaba segura, y fue la primera vez en mi vida que me obligaron a tocar un cadáver. Le confirmé que no tenía pulso y que le faltaba gran parte del cráneo. Al retroceder, noté la enorme cantidad de sangre que antes no había visto, empapando la tierra debajo de él. Mientras esperaba a que llegara la policía, vi que tenía una caja a su lado. Debía ser la caja del arma. Sobre ella estaban sus gafas, perfectamente dobladas. No parecía tener más de 50 años. Nunca volví a entrar a ese bosque. Tengo 38 años ahora, y esto empezó hace más o menos 19 años. Estábamos acampando en el bosque detrás de la casa de un amigo. Estábamos quizá a unos 550 o 600 metros de la casa, y si caminabas unos pasos en esa dirección podías verla al otro lado del campo de maíz, que ese año se usaba para heno. Habíamos encendido una fogata, y estábamos pasando el rato, hablando y disfrutando de la noche de verano. Ese día habíamos ido al lago Michigan, y una chica que conocimos allá, que vivía cerca, decidió venir con nosotros porque uno de mis amigos la conocía un poco por su trabajo. Todos estuvimos de acuerdo en que ella usara la tienda, y nosotros dormiríamos alrededor del fuego. Después de una hora, una luz intensamente brillante se encendió justo encima de nosotros. Todos nos movimos inquietos, levantándonos un poco, y entonces un viento fuerte descendió sobre nosotros mientras la luz se alejaba lentamente. Decidimos que debía ser un helicóptero de la policía buscando plantaciones de droga,
y que tal vez había visto el calor del fuego en su cámara térmica. Nos volvimos a acostar, pero unos 10 minutos después todos estábamos de nuevo de pie, con el corazón acelerado. Mientras estábamos allí, se escuchó un grito ensordecedor. Antes de que alguno pudiera reaccionar, algo bastante pesado cayó sobre el suelo cubierto de hojas. Todos nos pusimos de pie al instante. Una criatura, que no parecía más grande que un lobo, empezó a correr, no caminar, correr, varias veces alrededor de nosotros, tan rápido que no podíamos ubicar su posición exacta. La chica ya estaba en la entrada de la tienda, y dos de mis amigos, prácticamente teletransportados del miedo, se habían metido dentro. La criatura se detuvo, pero aún no podíamos ver dónde estaba exactamente. Lo único que alcanzábamos a distinguir era que tenía el pelaje gris y blanco, no con un patrón definido, sino con parches irregulares de blanco sobre el gris. Se movía más como una persona en 4 patas que como un animal, pero muchísimo más rápido que un lobo corriendo a toda velocidad. Entonces nos dimos cuenta de que el helicóptero, que habíamos asumido era el de la policía, seguía cerca. No estaba lejos. Podíamos ver cómo tapaba las estrellas mientras se movía de oeste a este, como si patrullara la zona. Pasaron unos 10 minutos llenos de adrenalina, y asumimos que se había ido. 1 hora después, sin más ruidos ni señales, empezamos a quedarnos dormidos. Por la mañana, nada en el campamento estaba fuera de lugar ni dañado. Caminé de regreso a la casa para buscar huevos y otras cosas para el desayuno. Todo se sentía normal, salvo esa sensación constante de ser observado desde el bosque, pero después de la noche anterior, era comprensible. De regreso al campamento, desde otro ángulo, noté 3 áreas distintas de heno aplastadas, formando casi un triángulo perfecto. Al acercarme, el aire tenía una sensación extraña, estática, y se me erizó todo el vello de los brazos. Cuanto más me acercaba al bosque, más fuerte era la sensación de que debía dar media vuelta. A unos 230 metros, del otro lado del campo, había una franja de bosque que dividía 2 terrenos. Esa sección era de unos 45 metros de largo y, en su parte más ancha, no medía más de 3 o 4 metros. En ese estrecho tramo de árboles, estaba de pie una criatura, una mezcla entre un perro y un gran simio, de unos 2 metros de altura. Imaginen el típico Bigfoot, pero con patas traseras de perro y un hocico canino, aunque más corto en proporción a su cabeza. Parecía incómodo estando erguido, como si no estuviera acostumbrado a mantenerse sobre 2 patas. Se balanceaba de un lado a otro, desequilibrado. Di media vuelta, regresé al campamento y preparé el desayuno sin decir nada a los demás, porque volver a la casa implicaba pasar justo por donde estaba esa cosa. Unas 3 horas después, regresamos a la casa sin ver nada más ni sentir nada extraño. El siguiente encuentro ocurrió unos 4 años después, cuando estaba cazando en una propiedad familiar, a unos 6 kilómetros del primer avistamiento. Esa tarde estaba solo en el bosque. Había un grupo de 4 ciervas que se acercó. Yo estaba en una zona de bosque denso, pero tenía mi rifle 270 calibrado a 90 metros, con 3 claros ideales para disparar. 2 años antes, le había dado a un venado a unos 70 metros con un tiro casi imposible, así que me sentía bastante seguro. Las ciervas estaban tranquilas, moviéndose lentamente y comiendo sin preocupación. Después de unos minutos, la más grande empezó a mirar hacia atrás, como si escuchara algo que yo no podía oír. De repente, las 4 saltaron al mismo tiempo y huyeron chocando contra los árboles. Yo no escuché nada ni vi nada en la dirección a la que miraban. Poco a poco, noté que algo se movía. Una criatura de pelaje gris y blanco, agachada como un depredador cazando. Cuando logré verla bien, la reconocí de inmediato. Esta vez, sin embargo, no sentí ansiedad ni miedo. Estaba completamente calmado. No era porque tuviera el rifle, la primera vez también iba armado con una escopeta.
sino porque algo era diferente. La criatura se movía entre los árboles, casi como si tratara de evitarme, pero a la vez con la clara conciencia de que yo estaba ahí. Caminaba detrás de los matorrales más densos y saltaba entre los espacios abiertos, intentando mantenerse fuera de mi vista y evitar darme un blanco. No que tuviera intención de dispararle. Creo firmemente que los encuentros con críptidos, o lo paranormal, deben observarse y experimentarse, pero la acción debería ser el último recurso. Solo emitió un gruñido bajo cuando estaba a punto de salir al campo, a unos 70 metros de mí. Esperé unos 30 minutos antes de regresar a casa esa noche, ya que mientras la criatura se movía por el bosque, ningún otro animal se acercaría. Mientras caminaba de vuelta, no sentí necesidad de apurarme ni de mirar atrás. Al entrar al pequeño prado cubierto de hierba que dejábamos crecer en la propiedad, volvió a sentirse un viento fuerte y en el cielo apareció un objeto oscuro. Esta vez pude verlo mejor. Tenía forma triangular, pero los bordes eran curvos, como si el triángulo estuviera inflado y a punto de estallar. Se movía lentamente en la misma dirección en que había ido la criatura, y luego desapareció de golpe en la dirección contraria. La última vez que tuve un encuentro con esa misma criatura fue hace apenas 3 años, pero a unos 80 o 90 kilómetros al sur. Estaba cazando en el área natural de Allegan State Game Area, apenas unos días después de haber empezado la temporada de caza con armas de fuego. Quien conozca ese lugar durante la temporada de ciervos sabe que está lleno de cazadores de todas partes. Yo solía ir a las zonas más difíciles, porque la mayoría de los citadinos prefería cazar a pocos metros de sus vehículos sin tener que esforzarse. Esa mañana estaba en lo profundo del bosque, por la zona de Swan Creek. El sol apenas empezaba a filtrarse entre los árboles densos. Estoy acostumbrado a la sensación extraña y a veces inquietante que da ese lugar, pero esa vez se sentía distinto. No había visto otros autos de camino, así que estaba optimista sobre una buena caza. Con el paso de los minutos, escuché movimiento. Varios ciervos acercándose. Esperaba que no anduviera lejos un macho. Hacía más frío que los días anteriores, y se podía ver el aliento en el aire. Empecé a notar ese vapor detrás de unos arbustos con bayas, que pensé eran los ciervos que había oído, y me emocioné al imaginar que cruzarían por mi zona de tiro. Pasaron unos 10 minutos y el aliento seguía saliendo del mismo punto. Pensé que quizás había un macho ahí detrás, que me había olfateado o presentía algo raro. Entonces, de pronto, las ciervas salieron disparadas por la abertura junto a los arbustos, corriendo a toda velocidad entre los árboles. Justo detrás de ellas, vi algo que había olvidado, y esta vez el corazón casi se me sale del pecho. No me estaba amenazando directamente, al menos por el momento, pero mi instinto de lucha o huida estaba al máximo. No sabía qué hacer. Estaba a unos 900 metros de mi vehículo, en un bosque denso, con colinas y depresiones, completamente solo. Tenía mi escopeta conmigo, pero después de lo que había visto en el pasado, no estaba seguro de que eso significara estar a salvo. Caminé unos 140 metros con cuidado, tratando de no hacer ruido. Me quedé junto a un árbol, escuchando y mirando hacia atrás. El bosque estaba completamente en silencio. Sin pájaros, sin ardillas, sin viento. Algunos pensarían que eso es ideal, porque puedes oír cualquier cosa. Pero quienes pasan tiempo en el bosque saben que, cuando un depredador alfa entra en la zona, hay 2 posibilidades. O suenan las llamadas de advertencia, o todo se vuelve silencio. Aceleré el paso, revisando el teléfono en busca de señal para llamar a mis suegros y pedir ayuda. Estaba a unos 180 metros del vehículo cuando creí ver mi final. Sobre un pequeño montículo, a unos 20 metros adelante, estaba una criatura en 4 patas, pero esta era distinta. Tenía el pelaje marrón y negro, parecía más grande, y esta vez pude ver con claridad toda la mitad delantera. Era del mismo tipo que las otras veces. Mitad lobo, mitad simio gris.
Pensé, esto parece la creación de un científico loco. Me miró directamente durante unos 5 minutos. Estaba convencido de que había otra observándome desde algún lugar cercano. Entonces, un fuerte soplido de aire recorrió los árboles, y la criatura salió corriendo como si la estuvieran cazando a ella. Me apoyé contra un árbol y solté un suspiro, sintiendo un alivio inmenso, casi como si una ola de protección me cubriera. Abrí los ojos y miré hacia arriba, esperando ver lo mismo que antes, pero solo había nubes en el cielo abierto. Sin embargo, las nubes comenzaron a distorsionarse, a cambiar de forma, como cuando miras a través de un vidrio curvado que deforma lo que hay detrás. Supe entonces que había otra nave sobre los árboles. Quizás era una diferente, o simplemente otro tipo de camuflaje, ya que esta vez era de día. Y aquí viene la parte más extraña. Durante los siguientes 2 años tuve lo que solo puedo describir como visitas fantasmales de esas criaturas. No hay otra forma de explicarlo. Aparecían en mi bosque mientras recogía leña o caminaba con mis hijos. Ellos también parecían notarlo, porque miraban a su alrededor cuando yo veía sombras moverse o vislumbraba las siluetas, pero sin mostrar miedo, como si no hubieran oído nada. Yo tampoco sentía lo mismo que antes. Era como ver un recuerdo reproduciéndose en mi mente. Las criaturas se movían, hacían cosas, pero no las veía de forma física. Un día salí con mi perro, al que había entrenado para proteger a mis hijos y a mi esposa. Era muy protector. Incluso una vez trató de atacarme cuando mi ex lo llevó al bosque con correa, y yo me escondí para probar su reacción. Me puse una sudadera con capucha nueva, tapándome la cara. Cuando me acerqué, se lanzó contra mí. Ni siquiera responder a su nombre lo calmó. Solo cuando estuvo lo bastante cerca para olerme se tranquilizó. Así que sé que percibe absolutamente todo a su alrededor. Ese día no llevaba correa, y no habíamos avanzado ni 3 metros cuando erizó el pelo y empezó a gruñir, pero parecía confundido, como si no entendiera por qué. Entonces los dos vimos a las criaturas, a unos 6 metros delante. Podía ver a través de ellas. Se movían como si estuvieran hechas de humo. Mi perro se lanzó contra una, pero su cuerpo la atravesó, disolviéndola como niebla bajo el sol de la mañana. La otra caminó detrás de un árbol, y nunca salió del otro lado. Han pasado algunos años desde entonces. No he vuelto a verlas completamente, pero sigo notando sombras en los bordes de mi visión, con formas similares a las suyas. Cada vez se acercan más, por ambos lados. Lo que más me desconcierta es cómo algo que antes era una interacción completamente física, con lo que pensé que era un críptido o un ser de otro mundo, ahora parece una presencia espiritual, como si su alma me siguiera. ¿Murieron y soy la única persona que les quedó pendiente? ¿O están proyectándose hacia mí, llamándome de alguna manera? Sea como sea, después de tantos años guardándolo y sin contarles a los del grupo original las otras 2 experiencias, decidí finalmente compartirlo todo para ver qué opinan los demás. Nada de esto ha afectado realmente mi vida, más allá de un par de noches sin dormir y unos cuantos sustos de ansiedad que casi me provocan un infarto. Tómenlo como quieran, pero en cuanto a cómo algo pasó de ser una experiencia física a una espectral con los años, sigo sin entenderlo. Y ahora, lo más reciente, desde que publiqué mi historia, casi exactamente 10 horas después, escuché un golpe fuerte contra la casa. Corrí hacia la puerta del patio y salí al porche, que está elevado a casi 2 metros del suelo. A los lados de la casa no vi nada que pudiera haber hecho un ruido tan fuerte. Frente a las puertas del patio hay un arce bastante grande, así que pensé que quizá una rama se había caído sobre la unidad del aire acondicionado y luego había rebotado bajo el porche. Pero cuando regresé al interior, se oyó otro golpe, esta vez viniendo del gallinero. Corrí por la casa, tomé mi linterna y mi pistola, y salí por la puerta trasera. El patio detrás de la casa no tiene mucho espacio. Entre la casa
el bosque y la zona donde tenemos el huerto, el gallinero y el cobertizo, todo está bastante cerca. Sin embargo, las gallinas no actuaban como si hubiera pasado algo. Todas seguían dormidas cuando abrí la puerta, lo cual me pareció raro porque normalmente se despiertan antes de que yo siquiera me acerque al gallinero. De nuevo, no había nada que pudiera haber provocado el ruido. Empecé a pensar que quizás mis oídos me estaban jugando una mala pasada. Volví hacia la casa, y entonces escuché ramas y hojas rompiéndose en el suelo, como si un grupo de ciervos estuviera corriendo por el bosque. Me detuve un momento, tratando de seguir el sonido para ver si alcanzaba a ver lo que se movía. Cuando lo que fuera que corría por el bosque llegó al claro que tenemos, un pequeño campo de unas media hectárea, más o menos cuadrado, distinguí claramente 4 ciervos. Ninguno de nosotros, ni caminando por el patio, ni moviéndonos dentro de la casa, había hecho jamás que los ciervos salieran corriendo del bosque. Por lo general, ni se inmutan hasta que uno da varios pasos dentro del bosque. Vivimos a poco más de 1 kilómetro de una intersección de autopista y del centro de una ciudad grande, así que los ciervos se acostumbran rápido a la presencia humana. Ni siquiera el aeropuerto cercano, que maneja desde avionetas hasta algunos jets corporativos, parece molestarlos. De hecho, a veces los ciervos se cuelan por ahí, y es gracioso pasar en auto y ver cómo los empleados tratan de espantarlos hacia los portones más cercanos, camino a mi casa y a las zonas de cultivo. Pero cuando esos ciervos llegaron al campo, se detuvieron de golpe, como si hubieran chocado contra una pared invisible. Se comportaban igual que una manada de impalas antes de cruzar el Nilo. Todos querían avanzar, pero ninguno quería ser el primero. Se movían de lado, trotando en el lugar, nerviosos, como caballos de rodeo esperando la señal para salir disparados. Uno de los que estaban atrás giraba la cabeza constantemente, mirando hacia el bosque y luego hacia el campo, como si evaluara si era momento de correr. Después de 1 minuto, entendí por qué se comportaban así. No eran los coyotes que suelen rondar por la zona. Tampoco era el tráfico, ni un susto cualquiera. Era la enorme sombra que empezaba a deslizarse por el sendero que lleva del bosque al campo, directo hacia ellos. Estaba claramente en 4 patas, y sin duda no era un coyote. El Rottweiler de mi vecino, que es grande incluso para su raza, parecería un cachorro comparado con esa sombra. Pensé que quizás sería uno de los osos negros de los que había escuchado que últimamente se estaban moviendo hacia esta región. Pero incluso así, habría sido el oso negro más enorme que he visto en mi vida. Fácilmente más de 1,20 m de altura hasta los hombros, y se movía entre la maleza con una fluidez imposible. En ese momento pensé, mierda, tal vez el 9 milímetros no va a ser suficiente. Tenía 16 balas en el cargador y una en la recámara, pero esa cosa me hacía dudar si sería capaz de detenerla, o incluso de disparar más de un par de veces antes de que me alcanzara. Además, entre los árboles, no tenía un tiro limpio. Si quería una línea de visión clara, tendría que dejar que se acercara demasiado. Mi instinto de huir o pelear desapareció por completo. Estaba paralizado, aterrorizado, pero al mismo tiempo tan intrigado que no podía hacer ni una cosa ni la otra. Mi corazón latía tan rápido que sentí que iba a desmayarme. Y entonces lo reconocí. Sabía lo que era. Ya había visto esa criatura antes, pero hacía años que no la veía con un cuerpo sólido. No era una de las 2 que había encontrado en el pasado. Su complexión era distinta, más imponente, más intimidante, y desprendía una energía tan incómoda que casi me dolía estar ahí. ¿Cómo era posible que antes de verla me sintiera tan tranquilo? Como cualquier otra noche, en la que salía a investigar un ruido o espantar coyotes, y que de repente esa sensación cambiara por completo. ¿Por qué esa cosa tenía que pasar tan cerca de mí, más cerca incluso que los ciervos, sin que la oyera ni la sintiera hasta que la distinguí entre las sombras? Finalmente logré dar unos cuantos pasos hacia atrás, hasta la puerta trasera del garaje,
y la cerré de golpe. Créeme que la aseguré con llave en el mismo instante y corrí hacia la casa. Fui directo al armero y saqué la misma escopeta calibre 12 que había llevado en Swan Creek. Cargué cartuchos alternando balas sólidas, postas y perdigones, por si acaso. Iba a volver al garaje, pero me detuve. Pensé, soy un completo idiota. Mejor voy al porche que da al patio, el bosque y el campo. Razoné que, si la criatura venía hacia mí, probablemente estaba perdido de todos modos. Si la escopeta no funcionaba, no tenía sentido acercarme. Abrí la puerta del patio y salí con una linterna más potente, de las que iluminan hasta más allá de la carretera, detrás del campo. Cuando la encendí, vi a los ciervos, los 4, subiendo tranquilamente la loma del paso elevado, saltando uno por uno las barandas metálicas. Conté el mismo número que antes. Entonces me pregunté, ¿por qué están tan tranquilos ahora? No parecía que la criatura hubiera atrapado a ninguno, ni que los hubiera dejado en paz por elección, a menos que me hubiera perdido algo. Esa criatura bien podría haber atrapado a un venado grande, sano y fuerte, y el venado no habría tenido ninguna oportunidad, así que no escuchar una lucha no me pareció extraño. Cuando pasé la linterna por el patio por primera vez, no la vi. Miré directamente hacia donde estaba y no noté nada. Solo una zona de maleza baja, como un camino de animales pequeños entre la hierba. Pero allí estaba, mirándome directamente hacia la casa. Cuando casi terminé de recorrer el patio con la luz, me di cuenta de que había una masa sólida donde no debería haber nada. Giré tan rápido para volver a iluminar el punto que choqué la culata del arma con la parrilla y la solté. Seguí concentrado en volver a apuntar la linterna hacia ese lugar. Me agaché para recoger el arma, pero me quedé completamente inmóvil. Cuando logré iluminar de nuevo, ahí estaba. Estaba medio erguida, apoyando una de sus manos en el árbol más cercano, un álamo joven. Las sensaciones que había tenido antes desaparecieron. Me sentí completamente en calma. Incluso me incorporé sin tomar el arma. Tal vez porque temía que al apuntarle la provocara, o porque aún tenía la pistola en la cintura, así que no estaba del todo indefenso. La expresión en su rostro me hizo mover la luz hacia un lado, para no apuntarle directamente, pero todavía podía verla con claridad. Se incorporó un poco más, como un anciano encorvado sobre su bastón. Nunca llegó a estirarse del todo. Me miró, y casi me pareció que asintió, como si hiciera una leve reverencia, antes de volver a apoyarse en 4 patas y continuar en la dirección que habían tomado los venados. La única diferencia fue que, en lugar de cruzar por encima del puente, pasó por debajo del paso elevado. Deseaba con todas mis fuerzas que un auto pasara en ese momento para que alguien más pudiera verlo. Temblaba de la frustración, pero pasaron unos 15 segundos antes de que apareciera el siguiente coche, y este apenas redujo la velocidad un instante, como uno haría al ver un venado cruzar más adelante, y luego siguió su camino. Lo más reciente ocurrió anoche, cerca de las 11:30. Mi habitación está en el sótano, y como la casa tiene varios niveles, la mitad del sótano queda sobre el nivel del suelo. Tengo cortinas opacas, así que no entra mucha luz por la mañana. Mientras estaba acostado, escuché algo frotarse contra la ventana, como hojas movidas por el viento. Pensé que sería eso, hasta que se oyó un gruñido bajo que se sentía en el pecho. Me levanté y miré por la ventana, pero no había nada. Tomé mi linterna y mi nuevo rifle 270, al que le había montado una cámara de visión nocturna que muestra la imagen en una pequeña pantalla sobre la mira. Pensé, ¿por qué no usarlo? Encendí la luz infrarroja y salí al porche. Desde ahí se ve, detrás de las casas vecinas, una zona protegida por una hilera de árboles. En el claro, suelen hacer fogatas grandes y guardar sus tractores y remolques. Justo al lado del tractor había una enorme masa oscura. Parecía estar mirando hacia la casa del vecino que vive pasando al lado del mío.
Ese vecino tiene un perrito diminuto y escandaloso que parece necesitar salir cada 15 minutos. Nunca lo había visto, pero esos perritos tienen un talento natural para espantar coyotes. Lo he visto hacer huir a varios como si fuera un león. Pero esta cosa no se movía. No giraba la cabeza para mirar mejor. Simplemente estaba allí, inmóvil, en una postura extraña, como si estuviera agazapado. Supe en ese momento que era. Tenía municiones en el rifle, y si hubiera querido, podría haber intentado terminar con todo, pero no pude hacerlo. Pasaron unos 15 minutos y 2 cigarrillos antes de que se moviera. Se deslizó por detrás del tractor y vi sus pies moverse del otro lado, eligiendo cuidadosamente cada paso. No entendía por qué tanta cautela, hasta que lo comprendí. El vecino había soltado a su perro para que hiciera sus necesidades. La criatura desapareció, como un misil, como un auto de carreras en luz verde. Solo escuché un segundo del estruendo de las ramas y hojas mientras corría hacia la carretera, y después silencio. Unos segundos después, hubo un leve ruido desde los bosques del otro lado de la autopista, y luego nada. El pequeño perro sí sabía que algo estaba allí, porque salió ladrando y gruñendo hasta el tractor. Miró un momento hacia donde la criatura había huido, pero enseguida se centró en marcar el tractor. No sé cómo un animal tan diminuto puede tener tanta orina, pero marcó todo lo que encontró. Esta noche, mientras termino de escribir esto, el aire se siente cargado, con una estática ligera. Todo está más silencioso de lo habitual. El viento trae un frío que no me gusta. Las ciervas cruzaron por nuestro camino y saltaron la carretera sin detenerse ni una vez, algo que nunca habían hecho en todos los años que esta casa lleva en la familia. El 270 está cargado y la cámara lista. El teléfono también está cargando. Si vuelve a aparecer, esta vez no me voy a perder la oportunidad de grabarlo. He aprendido mi lección. Mañana salgo hacia el norte para la temporada de caza con rifle, y ese .270 va conmigo. No la vi las pocas veces que fui a cazar con arco allá este año, pero sentí su presencia. Y los venados también actuaban raro. Vivo en un pueblo rural rodeado de montañas y bosques, así que acampar es algo bastante común. Con los años, ya me acostumbré a los sonidos raros, a toparme de vez en cuando con pumas, y a ese ambiente inquietante que tienen los bosques por la noche. Pero hubo una noche que se me quedó grabada, y probablemente nunca la olvide. Tenía unos 16 años. Un grupo de nosotros, todos entre 16 y 19, habíamos salido de campamento por el fin de semana. El campamento principal estaba junto al lago, pero un amigo y yo decidimos separarnos y acampar a casi 2 kilómetros de ahí, en un lugar donde la pesca era mejor. Los demás tenían la única tienda de campaña, así que nosotros improvisamos un refugio apoyado contra una gran roca en un claro del bosque. No era perfecto, pero servía. Esa noche no pude dormir. Sentía una incomodidad extraña, como si algo nos estuviera observando. ¿Por dónde estábamos? Mi primer pensamiento fue que se trataba de un puma, pero eso no me preocupó demasiado. Ya me había cruzado con algunos antes, y si sabes cómo se comportan, no suelen representar un gran peligro. Así que lo dejé pasar, eché más leña al fuego e intenté volver a dormir. Fue entonces cuando lo vi, iluminado por la luz de la luna llena, a unos 70 metros de distancia. Había un hombre de pie, al borde del claro. Me quedé helado. No podía moverme, ni apartar la mirada. Ni siquiera creo que haya parpadeado. Estuvo ahí, inmóvil, durante lo que pareció una eternidad, quizás un minuto, tal vez 2, y luego, sin hacer ruido, se dio media vuelta y se internó en el bosque en dirección contraria. Dudo que tuviera malas intenciones. Tal vez era un excursionista perdido o alguien curioso por la fogata. Pero a mis 16 años,
En medio de la nada, me dio un miedo terrible. Pasé toda la noche despierto junto a mi amigo, con el arma sobre las piernas y la vista fija en los árboles, esperando ver si regresaba. Con el tiempo pensé que ojalá le hubiera hablado, pero en ese momento era demasiado inexperto, y el miedo me paralizó. Hoy en día, habría intentado preguntarle si necesitaba ayuda, o al menos entender mejor qué estaba pasando. Aún así, de todas las cosas extrañas que he visto acampando, ese hombre silencioso bajo la luz de la luna sigue siendo una de las más perturbadoras que recuerdo.